El sol abrasador de Ciudad de México caía sobre los hombros de María, mientras caminaba de regreso a casa desde el Mercado de la Merced. A sus 45 años, María Guadalupe Hernández se sentía orgullosa de mantener una casa impecable y preparar los mejores chiles en nogada que su familia había probado jamás. Con las bolsas repletas de elotes tiernos, chiles poblanos, granadas y nueces para la cena especial que planeaba preparar, María subió los desgastados escalones del edificio de apartamentos en la colonia Roma, donde vivía con su esposo Miguel y, temporalmente, con su suegra Doña Concepción, quien se estaba quedando con ellos mientras se recuperaba de una cirugía de cadera. El apartamento, con sus paredes color terracota y las macetas de geranios en las ventanas, había sido su hogar durante 15 años. María solía llamarlo su pequeño rincón de paz, aunque esa paz se había visto interrumpida desde que Doña Concepción llegó hace 3 meses. Lo que debía ser una estancia de 3 semanas se había convertido en un calvario que parecía no tener fin. María estaba a punto de meter la llave en la cerradura cuando escuchó voces en el interior. Había regresado antes de lo previsto, pues don Emilio, el vendedor de chiles, le había guardado los mejores poblanos y no tuvo que esperar. Las voces provenían de la sala de estar, y María reconoció inmediatamente el tono agudo y condescendiente de su suegra. «Ay, Miguel, no entiendo cómo puedes seguir con ella», decía doña Concepción entre sorbos de café. «Tu esposa parece una bruja arrugada. Mírala nada más, con esas canas que no se cubre y esas arrugas. En mis tiempos las mujeres nos cuidábamos, pero María parece que ya se dio por vencida». María sintió como si le hubieran arrojado un balde de agua helada. Sus dedos se tensaron alrededor de las bolsas del mercado y una granada se deslizó, cayendo al suelo con un golpe sordo que pareció retumbar en el pasillo. El silencio dentro del apartamento fue inmediato. «Mamá», la voz de Miguel sonaba tensa, incómoda. «No hables así de María. Ella es...». María no quiso escuchar más. Con el corazón latiendo fuertemente contra su pecho, dio media vuelta y bajó las escaleras lo más silenciosamente que pudo. Una vez en la calle, se sentó en una banca del parque cercano, las bolsas del mercado a sus pies y la mirada perdida en el horizonte urbano. Las palabras de doña Concepción resonaban en su cabeza. ¿Una bruja arrugada? María pasó sus dedos por su rostro, sintiendo las líneas que el tiempo había tallado alrededor de sus ojos y boca. Líneas de risa, de preocupación, de vida. ¿Cuándo había comenzado a sentirse insegura sobre ellas? Nunca antes le habían importado sus canas prematuras ni sus arrugas. Miguel siempre le decía que eran hermosas, que contaban la historia de su vida juntos. Pero las palabras de doña Concepción habían plantado una semilla de duda. María observó a las mujeres que pasaban, muchas de su edad o mayores, con sus cabellos teñidos, sus rostros tensos por tratamientos estéticos, sus ropas cuidadosamente elegidas para parecer más jóvenes. Era eso lo que se esperaba de ella. Mientras el sol comenzaba a ocultarse tras los edificios, María tomó una decisión. No confrontaría a su suegra directamente, ni le reclamaría a Miguel por no defenderla más firmemente. No, María haría algo diferente, algo que ni doña Concepción ni nadie esperaría de ella. Con una calma renovada, recogió sus bolsas y regresó al apartamento. Esta vez hizo ruido al entrar, anunciando su llegada con un alegre «Ya llegué», como si nada hubiera pasado. Miguel salió a recibirla, su rostro una mezcla de culpa y alivio. «Te ayudo con eso», dijo tomando algunas bolsas. Sus ojos buscaron los de María, como tratando de adivinar si había escuchado algo. Desde la sala, doña Concepción llamó con voz melosa. «¡Ay, María! ¿Encontraste todo para tu famosa receta?» María sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Sí, doña Concepción, todo está perfecto para esta noche». Mientras guardaba las compras, María comenzó a planear su sutil venganza. No sería ruidosa ni evidente. Sería paciente, meticulosa y sobre todo inesperada, porque si algo había aprendido en sus años de vida, era que las revanchas más dulces se sirven frías, muy frías. La mañana siguiente amaneció gris y lluviosa, un reflejo perfecto del estado de ánimo de María. Había dormido poco, dando vueltas en la cama mientras Miguel roncaba suavemente a su lado,
ajeno al torbellino de emociones que azotaba a su esposa. Las palabras de doña Concepción seguían resonando en su mente. Bruja arrugada. Durante el desayuno, María mantuvo una fachada de normalidad. Sirvió el café con leche que Miguel tanto disfrutaba y preparó unos chilaquiles verdes para todos, incluso añadiendo extra de crema para su suegra, quien siempre se quejaba de que la comida estaba demasiado picante. ¡Qué delicia, María!, exclamó doña Concepción con falsa admiración. Si cocinaras así todos los días, mi Miguel no tendría esa pancita. María simplemente sonrió ignorando la pulla. Miguel, incómodo, cambió rápidamente de tema, hablando sobre su trabajo en la editorial. A sus 47 años, era editor de libros de historia mexicana, un trabajo que amaba pero que apenas les permitía vivir cómodamente. Después del desayuno, mientras limpiaba la cocina, María comenzó a delinear su plan. No sería una venganza directa ni evidente. Sería algo sutil que tocaría las fibras más sensibles de su suegra, su vanidad y su necesidad de control. Doña Concepción, a sus 70 años, se enorgullecía de parecer mucho más joven. Se teñía el cabello religiosamente cada 3 semanas, usaba cremas importadas de Francia y presumía de su piel sin arrugas, gracias a tratamientos que, según ella, eran secretos de familia. También controlaba cada aspecto de la vida de su hijo, desde su carrera hasta su matrimonio, siempre bajo el pretexto de querer lo mejor para mi Miguelito. El primer paso del plan de María se puso en marcha esa misma tarde. Mientras doña Concepción tomaba su siesta, María fue al salón de belleza del barrio, La Tijera Dorada, regentado por su amiga Lupita. «Necesito un cambio», le dijo a Lupita mientras se sentaba en la silla frente al espejo. «Pero no cualquier cambio. Quiero algo que me haga sentir renovada». Lupita, una mujer robusta de unos 50 años con un mechón rosa en su cabello negro, miró a María a través del espejo con curiosidad. En 15 años de amistad, María nunca había pedido más que un corte sencillo. «¿Qué te hizo decidir esto ahora?», preguntó Lupita, comenzando a cepillar el largo cabello de María, donde las canas plateadas se entremezclaban con el negro original. María dudó un momento antes de confesar: «Escuché a mi suegra decir que parezco una bruja arrugada». Lupita soltó una carcajada que resonó por todo el salón. «¿Doña Perfecta dijo eso? ¡Qué descaro! Si ella es puro botox y tinte barato». A pesar del dolor, María sonrió. «Exactamente. Y ahora quiero demostrarle algo, pero a mi manera». Durante las siguientes 2 horas, Lupita trabajó en el cabello de María. No lo tiñó para cubrir las canas, como muchas hubieran esperado. En lugar de eso, aplicó un tratamiento que resaltó el plateado natural, creando un efecto brillante y distinguido. Luego cortó el cabello en un estilo moderno pero elegante, enmarcando el rostro de María de manera que sus rasgos fuertes y definidos se destacaran. «Ahora para el rostro», dijo Lupita, sacando su kit de maquillaje. «No vamos a ocultar tus arrugas, vamos a trabajar con ellas». Con toques expertos, Lupita aplicó un maquillaje ligero que resaltaba los ojos oscuros de María y daba un sutil brillo a sus pómulos. No era un maquillaje que buscara rejuvenecer artificialmente, sino uno que destacaba la belleza madura y segura de una mujer de 45 años. Cuando Lupita giró la silla para que María pudiera verse en el espejo, hubo un momento de silencio. María apenas reconocía a la mujer que le devolvía la mirada, elegante, segura, con un aire de sofisticación que nunca había visto en sí misma. «¿Y bien?», preguntó Lupita ansiosa. «Es perfecto», respondió María, tocando suavemente su cabello plateado. «Exactamente lo que necesitaba». Antes de salir del salón, María compró varios productos que Lupita le recomendó, incluyendo un labial rojo intenso que nunca se hubiera atrevido a usar antes. También programó una cita para la semana siguiente, para un tratamiento facial. Al regresar al apartamento, María se detuvo frente a la puerta, respiró profundamente y entró con la cabeza en alto. Miguel y doña Concepción estaban en la sala, viendo una telenovela. «Ya llegué», anunció María. Miguel levantó la vista y se quedó boquiabierto. «María, te ve... ¡Guau!». Doña Concepción, por su parte, casi se atraganta con su té. Sus ojos recorrieron a María de arriba abajo, tratando de ocultar su sorpresa bajo una expresión de desaprobación. «¿Qué te hiciste en el pelo?», me preguntó con tono crítico.
¿Por qué resaltar las canas? Te hace ver mayor. María sonrió tranquilamente. En realidad, doña Concepción, decidí aceptar mi edad con orgullo. No todas podemos permitirnos esconder el paso del tiempo con tratamientos costosos. El dardo dio en el blanco. Doña Concepción se tensó visiblemente, consciente de que su nuera sabía sobre sus secretos de belleza. Además, continuó María, dirigiéndose a Miguel, tengo una sorpresa para ti. Lupita me dio 2 entradas para la exposición de Frida Kahlo este fin de semana. Sé cuánto admira su obra. Miguel sonrió ampliamente. Eso es maravilloso. Hace tanto que no salimos solos tú y yo. Pero Miguelito, interrumpió doña Concepción, este fin de semana íbamos a visitar a tu tía Lourdes, ¿recuerdas? Miguel frunció el ceño, claramente sin recordar tal plan. Mamá, nunca mencionaste eso. Y honestamente, prefiero ir a la exposición con María. Hace mucho que no tenemos una cita. La expresión de doña Concepción se ensombreció, pero no dijo nada más. María, por su parte, se dirigió a la cocina para preparar la cena, con una pequeña sonrisa de satisfacción en sus labios. El primer acto de su plan estaba en marcha, y había funcionado mejor de lo esperado. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, María se miró en el espejo del baño. Las palabras «bruja arrugada» ya no le dolían tanto. En su lugar, veía a una mujer fuerte, hermosa a su manera, lista para reclamar el respeto que merecía. Y esto era solo el comienzo. La lluvia golpeaba con fuerza contra las ventanas del apartamento mientras María preparaba el desayuno. Habían pasado 2 semanas desde su transformación en el salón de Lupita, y los cambios en la dinámica familiar eran palpables. Miguel la miraba con renovado interés, redescubriendo a la mujer con la que se había casado. Doña Concepción, por su parte, oscilaba entre intentos forzados de amabilidad y comentarios pasivo-agresivos, claramente desconcertada por la nueva actitud de su nuera. «¿Café, doña Concepción?», ofreció María sosteniendo la cafetera. «Sí, pero sin azúcar», respondió la anciana secamente. «A mi edad hay que cuidarse, aunque algunos prefieran dejarse llevar por el tiempo». María sirvió el café con una sonrisa serena. «Tiene razón. Cada quien envejece como decide. Algunas personas luchan contra cada arruga como si fuera una batalla de vida o muerte, mientras otras aceptamos que la belleza cambia pero no desaparece». Miguel, concentrado en su periódico, pareció no notar el intercambio tenso entre las 2 mujeres. «María, ¿recuerdas que hoy viene Javier a cenar? Quiere discutir el manuscrito del libro sobre tradiciones oaxaqueñas». «Claro que sí», respondió María. «Pensaba preparar mole negro. A Javier le encantó la última vez». «Ay, pero qué pesado ese Javier», intervino doña Concepción. «Siempre hablando de política y con esas ideas tan modernas. En mis tiempos, los editores eran personas serias». Miguel suspiró, bajando su periódico. «Mamá, Javier es mi jefe y un historiador respetado. Y sus ideas modernas son precisamente lo que ha hecho que nuestra editorial sea un éxito». La tensión en la mesa era palpable. María decidió que era el momento perfecto para el siguiente paso de su plan. «Por cierto, Miguel», dijo casualmente, «encontré estas fotos antiguas en el mercado de la Lagunilla. El vendedor dijo que son de los años 50, de la colonia Roma». María sacó de su bolso varias fotografías en blanco y negro, aparentemente antiguas, y las colocó sobre la mesa. Miguel las tomó con interés, siempre fascinado por la historia de su barrio. «Estas son increíbles», exclamó, examinándolas detenidamente. «Mira, esta es la plaza donde ahora está el café Doña Fela». Doña Concepción, curiosa a pesar de su mal humor, se inclinó para mirar las fotos. De repente su rostro palideció. «¿De dónde sacaste esto?», preguntó con voz temblorosa, señalando una de las imágenes. La fotografía mostraba a un grupo de jóvenes bailando en lo que parecía una fiesta callejera. Entre ellos, claramente visible, había una muchacha de unos 18 años, que era indudablemente una versión joven de doña Concepción. Estaba sonriendo radiante, con un cigarrillo en una mano y la otra alrededor de la cintura de un joven que no era el padre de Miguel. María fingió sorpresa. «¿Es usted doña Concepción? ¡Qué coincidencia! El vendedor me dijo que estas fotos eran de las fiestas del barrio en 1955. Dame eso». Doña Concepción intentó arrebatar la foto, pero Miguel fue más rápido. «Mamá, ¿eres tú?»,
preguntó asombrado. Nunca me habías mostrado fotos de cuando eras joven. ¿Y ese hombre no es papá? Doña Concepción se retorció incómoda en su silla. Eso fue antes de conocer a tu padre, Miguelito. Éramos jóvenes, hacíamos tonterías. No parece una tontería, comentó María suavemente. Pareces muy feliz en esa foto. ¿Quién es él? La anciana lanzó una mirada fulminante a María, pero el daño ya estaba hecho. Miguel miraba la foto con creciente curiosidad. Se llamaba Carlos, admitió finalmente doña Concepción, su voz cargada de emoción contenida. Fue mi primer amor, antes de conocer a tu padre. Era músico, tocaba en una banda de jazz. Mis padres lo desaprobaban completamente. ¿Y qué pasó con él?, preguntó Miguel, genuinamente interesado en esta faceta desconocida de la vida de su madre. Doña Concepción suspiró profundamente. Mis padres me prohibieron verlo. Me amenazaron con enviarme a un convento en Puebla. En esos tiempos una no podía simplemente desafiar a sus padres, así que lo dejé. Meses después conocí a tu padre, un hombre respetable según mis padres, y el resto es historia. El silencio que siguió era denso, cargado de emociones no expresadas. María observaba a su suegra con una mezcla de satisfacción por el éxito de su plan y una inesperada compasión. Nunca había visto a doña Concepción tan vulnerable, tan humana. Lo siento, mamá, dijo Miguel finalmente, tomando la mano de su madre. No sabía que habías tenido que renunciar a alguien que amabas. Doña Concepción hizo un gesto de desdén, pero sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Fue hace mucho tiempo. Hice lo que se esperaba de mí, como cualquier mujer decente de mi época. María sintió una punzada de culpabilidad. Su intención había sido exponer la hipocresía de su suegra, mostrarle a Miguel que la imagen perfecta que su madre proyectaba era una fachada. Pero no había esperado desenterrar un dolor tan profundo y real. La mañana continuó con una atmósfera extrañamente íntima. Por primera vez, doña Concepción habló abiertamente sobre su juventud, sobre sus sueños abandonados de estudiar arte, sobre cómo había canalizado todas sus ambiciones frustradas en su único hijo. Quizás he sido demasiado dura contigo, Miguel, admitió en un momento de sinceridad. Y contigo también, María. Es difícil ver a otros vivir con la libertad que una nunca tuvo. María asintió, genuinamente conmovida. Nunca es tarde para buscar esa libertad, doña Concepción. Después del desayuno, mientras Miguel salía a comprar los ingredientes para el mole, María y doña Concepción se quedaron solas en la cocina. El silencio entre ellas era diferente ahora, menos hostil, más contemplativo. ¿Cómo conseguiste realmente esa foto?, preguntó finalmente doña Concepción, mirando fijamente a María. María sonrió. No tenía sentido mentir ahora. La encontré entre las cosas de Miguel hace años. Él me contó que era su madre, pero nunca te la mostré porque parecías tan diferente a la mujer que conocí. Doña Concepción soltó una risa seca. Astuta, muy astuta, María. Lo escuché, ¿sabe?, dijo María de repente, decidiendo que era momento de poner todas las cartas sobre la mesa. Lo que dijo sobre mí, que parezco una bruja arrugada. La anciana tuvo la decencia de sonrojarse. Yo no debí decir eso. No, no debió, concordó María, sin rastro de ira en su voz, pero me hizo pensar sobre cómo vemos el envejecimiento, sobre lo que realmente importa al final. Doña Concepción miró por la ventana, hacia la lluvia que seguía cayendo incesante. Cuando eres joven, crees que la belleza lo es todo. Luego envejeces y te das cuenta de que lo único que importa es no estar sola. Usted no está sola, dijo María suavemente. Tiene a Miguel, me tiene a mí, aunque a veces parezca que no nos soportamos. Por primera vez en años, doña Concepción miró a María con algo que se asemejaba al respeto. Eres más fuerte de lo que pensaba, María Guadalupe, y quizás yo soy más débil de lo que quiero admitir. Esa tarde, mientras María preparaba el mole para la cena, doña Concepción se sentó en la mesa de la cocina, pelando los chiles con una habilidad que delataba años de práctica. Mi madre me enseñó a hacer mole cuando tenía 12 años, comentó, pasando un chile ya pelado a María. Decía que una mujer que no sabía cocinar nunca conseguiría marido. María rió. Mi abuela decía algo similar, pero mi madre siempre añadía, y aprende bien para que puedas decidir si quieres cocinar para un hombre o no. Doña Concepción sonrió.
una sonrisa genuina que transformó su rostro habitualmente severo. Tu madre suena como una mujer sabia. Lo era, confirmó María, sintiendo una oleada de nostalgia. Murió hace 10 años, pero sus palabras siguen conmigo. Mientras la salsa de mole comenzaba a espesar en la olla, un aroma rico y complejo llenó la cocina. Afuera, la lluvia había cesado, y un tímido rayo de sol se filtraba entre las nubes. María miró a su suegra, que ahora tarareaba suavemente mientras seguía pelando chiles, y se dio cuenta de que su plan de venganza había tomado un giro inesperado. En lugar de humillar a doña Concepción, había encontrado un terreno común, un entendimiento silencioso entre dos mujeres que, a pesar de sus diferencias, compartían más de lo que habían imaginado. El timbre sonó, anunciando el regreso de Miguel. La cena con Javier sería en unas horas, y había mucho por hacer aún, pero María sentía que algo fundamental había cambiado en su hogar, algo que ninguna receta podría capturar, pero que, como el mole, era complejo, rico y sorprendentemente satisfactorio. El apartamento se llenó con el aroma del mole negro, una sinfonía de especias, chiles y chocolate que flotaba en el aire mientras María daba los últimos toques a la cena. Miguel había regresado con Javier Mendoza, su jefe y amigo de años, un hombre alto y delgado de unos 50 años con lentes de montura gruesa y una risa contagiosa que resonaba por las habitaciones. María, este olor me transporta directamente a Oaxaca, exclamó Javier al entrar en la cocina. Si tu mole sabe la mitad de bien de lo que huele, estamos ante un festín digno de los dioses. María sonrió, agradecida por el cumplido. Es la receta de mi abuela, con algunos ajustes personales. Y doña Concepción me ha ayudado hoy, añadió señalando a su suegra, que estaba colocando el arroz rojo en un molde. Javier saludó respetuosamente a la anciana. Doña Concepción, un placer verla de nuevo. Miguel me dice que se está recuperando bien de su operación. Así es, respondió ella con una amabilidad inusual, aunque ya estoy abusando de la hospitalidad de mi hijo y mi nuera. Miguel, que entraba en ese momento con una botella de mezcal artesanal, miró sorprendido a su madre. Mamá, sabes que puedes quedarte el tiempo que necesites. Doña Concepción hizo un gesto con la mano. Ya han hecho suficiente por mí. Además, extraño mi apartamento en Coyoacán. Creo que es hora de volver a mi espacio. María y Miguel intercambiaron miradas de asombro. Durante meses, doña Concepción había encontrado excusas para prolongar su estancia, quejándose de dolores y mareos cada vez que se mencionaba la posibilidad de su regreso a casa. ¿Estás segura, mamá?, preguntó Miguel cautelosamente. No hay prisa. Completamente segura, afirmó la anciana. De hecho, he estado pensando, mi apartamento es demasiado grande para mí sola. Estaba considerando venderlo y comprar algo más pequeño, tal vez más cerca de ustedes. Javier, percibiendo la tensión familiar, se excusó diplomáticamente para ir al baño, dejando a la familia en un momento de intimidad inesperada. ¿Vender tu apartamento? Miguel estaba visiblemente sorprendido. Su madre siempre había sido extremadamente apegada a ese espacio, lleno de recuerdos de su difunto esposo. Pero siempre has dicho que morirías allí. Doña Concepción suspiró, colocando el molde de arroz sobre la mesa ya puesta. He estado reflexionando mucho últimamente, sobre el pasado, sobre aferrarse a ciertas cosas o personas. Miró brevemente a María antes de continuar. Quizás es tiempo de soltar algunas cosas y abrirme a nuevas posibilidades. María, que había estado sirviendo el mole en una hermosa cazuela de barro negro, se detuvo, conmovida por las palabras de su suegra. Doña Concepción siempre será bienvenida aquí, lo sabe, pero entiendo que quiera su independencia. Gracias, María, respondió la anciana, y por primera vez usó el nombre de su nuera con genuino afecto. He estado pensando en otra cosa también, en retomar algunas viejas pasiones. ¿Cómo cuáles?, preguntó Miguel, cada vez más intrigado por esta nueva faceta de su madre. La pintura, confesó doña Concepción, con una tímida sonrisa. Antes de casarme con tu padre, tomaba clases de pintura. No era mala, ¿sabes? Mi profesor decía que tenía talento. Miguel parecía estar descubriendo a una mujer completamente diferente a la madre que creía conocer. Nunca me hablaste de esto. Hay muchas cosas de las que nunca te hablé, hijo, admitió doña Concepción. Quizás es hora de cambiar eso también. Javier regresó
y la conversación se desvió hacia temas más ligeros, mientras todos se sentaban a la mesa. La cena transcurrió en un ambiente sorprendentemente armonioso. Javier compartió anécdotas hilarantes sobre autores excéntricos. Miguel habló con pasión sobre el manuscrito que estaban editando, y para sorpresa de todos, doña Concepción contribuyó con historias fascinantes sobre el México de su juventud, incluyendo algunos detalles picantes que hicieron reír a todos. María observaba la escena con una mezcla de satisfacción y asombro. Su plan de venganza, nacido del dolor y la humillación, había desembocado en algo completamente inesperado, una reconciliación, no solo con su suegra, sino con una parte de sí misma que había estado reprimiendo. Después del postre, un flan de cajeta que doña Concepción había insistido en preparar ella misma. Es la receta de mi madre. Nadie la hace como yo. Javier propuso un brindis. Por esta familia, dijo, levantando su copa de mezcal, por la honestidad que sana viejas heridas y por el coraje de reinventarse a cualquier edad. Todos chocaron sus copas, y María notó que los ojos de doña Concepción brillaban con emoción contenida. Más tarde, mientras recogían la mesa después de que Javier se marchara, doña Concepción se acercó a María en la cocina. Lo escuché todo ese día, confesó en voz baja. Supe que habías regresado y oíste lo que dije sobre ti. María se tensó dejando de lavar un plato a medio enjuagar. ¿Lo supo todo este tiempo? La anciana asintió. Vi la granada que dejaste caer y noté cómo cambiaste después. El pelo, la ropa, la actitud. Sabía que estabas tramando algo. ¿Y por qué no dijo nada?, preguntó María, genuinamente curiosa. Doña Concepción sonrió con una sabiduría que María nunca había visto en ella. Porque merecías tu venganza, hija. Dije algo cruel e injusto, y para ser honesta, me impresionó tu estrategia. Sutil, inteligente, sin una palabra de confrontación directa. Soltó una suave risa. Me recordaste a mí cuando era joven, antes de que el mundo me convenciera de que la única forma de sobrevivir era siendo dura y controladora. María no sabía qué responder. Después de semanas de planear su venganza, de sentir una mezcla de resentimiento y determinación, se encontraba desarmada por la sinceridad de su suegra. No sé qué decir, admitió finalmente. No hay nada que decir, respondió doña Concepción, tomando un plato para secarlo. Excepto que quizás ambas hemos aprendido algo. Yo, que las palabras pueden herir más de lo que imaginamos. Y tú, que a veces la mejor venganza no es la que planeamos, completó María, reanudando su tarea de lavar los platos. Trabajaron en silencio por unos minutos, en una sincronía que hubiera sido impensable semanas atrás. Miguel las observaba desde el umbral de la puerta, sin atreverse a interrumpir este momento de tregua entre las dos mujeres de su vida. «Hay algo más que deberías saber», dijo doña Concepción después de un rato. «La razón por la que dije esas cosas horribles sobre ti». María la miró expectante. «Tenía miedo», confesó la anciana, su voz apenas un susurro. «Miedo de que Miguel te amara más de lo que nunca amó a su madre. Miedo de hacerme vieja y quedarme sola. Miedo de ver en ti la libertad que yo nunca tuve». Una lágrima solitaria resbaló por la mejilla arrugada de doña Concepción. María, movida por un impulso que no pudo contener, la abrazó. Fue un abrazo torpe al principio. Dos mujeres que habían pasado años en una guerra fría, tratando de encontrar un terreno común. Pero poco a poco, el abrazo se volvió más natural, más cálido. Miguel se acercó silenciosamente y las envolvió a ambas en sus brazos. Los tres permanecieron así por un momento, unidos en un entendimiento que iba más allá de las palabras. «¿Saben qué necesitamos ahora?», dijo Miguel finalmente, rompiendo el silencio. «Café y el pastel de 3 leches que sobró del domingo». Las dos mujeres rieron, aliviando la tensión emocional del momento. Mientras Miguel preparaba el café, María sacó el pastel de la nevera y doña Concepción buscó los platos para el postre. «Por cierto», comentó la anciana casualmente, «noté que tienes una caja de tintes para el cabello en el baño. ¿Estabas pensando en cubrir tus canas después de todo?» María sonrió con picardía. «En realidad es para usted. Lupita me dijo que su marca favorita está descontinuada y pensé que le gustaría probar esta. Es más natural, menos química». Doña Concepción pareció genuinamente sorprendida por el gesto. «Gracias, pero
He estado pensando que quizás es hora de aceptar mi edad también. Este juego constante de esconder las canas es agotador. Doña Concepción dejando ver sus canas. María fingió asombro. ¿Qué dirán sus amigas del club de canasta? Que se acostumbren, respondió la anciana con una sonrisa traviesa. O mejor aún, que me pregunten quién me aconsejó sobre cómo envejecer con estilo. Miguel regresó con el café y los tres se sentaron en la pequeña mesa de la cocina, compartiendo el pastel y conversando con una nueva comodidad entre ellos. La lluvia había regresado, golpeando suavemente contra las ventanas, creando una atmósfera íntima y acogedora. He estado pensando, dijo doña Concepción después de un rato, que antes de volver a mi apartamento, podríamos hacer un pequeño viaje juntos. A Oaxaca, tal vez. Siempre quise conocer Monte Albán. Miguel y María intercambiaron miradas de sorpresa. Doña Concepción siempre había rechazado sus invitaciones para viajar, quejándose de su salud o encontrando otras excusas. Me encantaría, respondió María sinceramente. Y conozco un mercado maravilloso donde venden los mejores textiles para tus pinturas. Está decidido entonces, dijo Miguel, tomando la mano de su esposa por encima de la mesa. Un viaje familiar a Oaxaca. Mientras planeaban entusiasmados los detalles del viaje, María reflexionó sobre el extraño giro que habían tomado los acontecimientos. Lo que había comenzado como un plan de venganza se había transformado en una oportunidad para el entendimiento y la reconciliación. Las palabras crueles que había escuchado semanas atrás, «Tu esposa parece una bruja arrugada», ahora parecían distantes como pertenecientes a otra vida. A la mañana siguiente, María se despertó antes que nadie. Preparó café y salió al pequeño balcón del apartamento, donde mantenía sus macetas de hierbas aromáticas. El sol apenas comenzaba a asomar entre los edificios de la ciudad, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados. Escuchó la puerta abrirse detrás de ella y se giró para ver a doña Concepción, envuelta en una bata de casa, con el cabello despeinado y el rostro sin maquillaje, mostrando todas sus arrugas sin vergüenza. «Buenos días», saludó la anciana, aceptando la taza de café que María le ofrecía. «¿Puedo acompañarte?» «Por supuesto», respondió María, haciéndole espacio en el pequeño banco que había en el balcón. Se sentaron en silencio, observando cómo la ciudad despertaba lentamente. Un vendedor de tamales anunciaba su mercancía en la calle. Un perro ladraba a lo lejos y el aroma de pan recién horneado subía desde la panadería de la esquina. «¿Sabes?», dijo finalmente doña Concepción, «creo que nunca te he dado las gracias». «¿Por qué?», preguntó María sorprendida. «Por amar a mi hijo como lo haces, por crear este hogar, por soportarme todos estos años». La anciana hizo una pausa, mirando hacia el horizonte, «y por enseñarme que nunca es tarde para cambiar». María sintió un nudo en la garganta. «Gracias a usted también, por Miguel, que es el hombre que es gracias a su crianza, y por recordarme que a veces lo que parece una ofensa imperdonable puede ser el comienzo de algo nuevo y mejor». Doña Concepción asintió, entendiendo perfectamente. Las dos mujeres continuaron bebiendo su café en un silencio cómplice, mientras el sol subía en el cielo y la ciudad cobraba vida a su alrededor. No necesitaban más palabras. El silencio entre ellas, antes cargado de tensión y resentimiento, ahora estaba lleno de un entendimiento mutuo de respeto y quizás del comienzo de algo que podría llamarse amistad. En la cocina, Miguel preparaba el desayuno, tarareando una vieja canción que su madre le había enseñado cuando era niño. Sonrió al ver a las dos mujeres en el balcón, conversando tranquilamente. No sabía exactamente qué había ocurrido entre ellas, qué palabras o acciones habían provocado este cambio, pero se alegraba profundamente de ello. La vida, pensó María mientras contemplaba la ciudad que amaba, a veces nos ofrece regalos inesperados. A veces, lo que comienza como un plan de venganza termina siendo un camino hacia la sanación. Y a veces las palabras más hirientes pueden, paradójicamente, conducirnos hacia un lugar de mayor verdad y conexión. El aroma de huevos con chorizo y tortillas recién hechas llegó hasta el balcón. María y doña Concepción intercambiaron una mirada cómplice y se levantaron al mismo tiempo. Era hora de desayunar, de continuar con sus vidas, pero ahora con un entendimiento nuevo, con heridas que comenzaban a sanar y con la promesa de un futuro diferente.
porque al final las palabras bruja arrugada habían perdido su poder para herir. En su lugar, habían dado paso a algo mucho más valioso, la autenticidad de tres personas aprendiendo a aceptarse mutuamente, con todas sus imperfecciones, con todas sus arrugas, con toda su humanidad.